Oye, nada, muchas gracias a vosotros por perder esta magnífica tarde con un tema tan de nueva era como es el IoT y cuál va a ser la afectación que va a tener 5G sobre la revolución que está teniendo IoT. Mi nombre es David Lozano. Bueno, yo trabajo dentro del departamento global de IoT en Vodafone. Llevo todo lo que son empresas internacionales a nivel sur de Europa para Internet de las cosas. Y bueno, como sabéis, somos una compañía que no solo está liderando el mercado en los operadores para el mundo del IoT, sino que somos una compañía que está siendo sobre todo muy pionera a la hora de lanzar nuevas tecnologías como son las redes de baja frecuencia, que os contaremos cuál es la implicación también en lo que tiene que ver con Internet de las cosas. Y además estamos siendo pioneros en el lanzamiento e implantación de la tecnología 5G, ¿no? Comercialmente en varios países en Europa ya lo tenemos lanzado. Aquí en España arrancamos antes de Navidades, arrancamos en el 2020 con 7 ciudades y hace 2 semanas publicamos que habíamos hecho un lanzamiento en 4 nuevas ciudades donde ya se puede tener red comercial 5G y se pueden empezar a disfrutar de las capacidades que en la versión en la cual estamos de 5G en todos los cores, pues ya están ofreciendo un rendimiento muy superior a lo que podemos encontrar en redes tipo 4G. Es esto de la explosión del IoT y sobre todo la explosión de la industria 4.0, que fíjate que ya se está quedando el concepto incluso corto, ya hay gente que empieza a hablar de la industria 5.0 y cuál es la implicación. Si ves aquí, lo primero que vemos es que es un mundo maravilloso para las siglas. Todo el mundo habla del Internet de las cosas, hay gente que ya habla del Internet of Everything, hay gente que habla del Internet industrial, como si fuera una parte del Internet of Things, pero solo para la industria. Sigue habiendo gente que habla de machine to machine, que parecen términos obsoletos, incluso gente como los operadores, que parece que se posicionan más en decir, no, no, el celular IoT, o sea, la parte celular. Y empiezan a aparecer conceptos nuevos que van un poquito o vienen a revolucionar cuáles son los tipos de aplicaciones y los tipos de soluciones que podemos lanzar con este concepto o marco tecnológico que es el Internet of Things. Tales como Low Power Web Areas, las redes de baja frecuencia, están jugando un papel muy importante a la hora de explosionar este tipo de tecnologías que se enmarcan dentro del marco tecnológico de Internet de las Cosas. Y dentro de la industria de la automoción, que está siendo un poco el pionero y el que está empujando con más fuerza la implantación de sistemas IoT, lo que se llama el vehicle to vehicle o el vehicle to everything. Parece que todo el mundo habla de la conducción autónoma, por tanto parece ser que los coches tienen que empezar a hablarse entre ellos para que no tengamos accidentes, pero claro, los coches también tienen que empezar a hablar con el entorno para que no solo no tengan accidentes con otros coches, sino que lo que les rodea y les afecta, pues se empiece a relacionar y a comunicar en el plazo, en el tiempo necesario. Y también empieza a haber una tendencia, parece que en los últimos años todo el mundo le quiere llamar smart a todo, de hablar de smart IoT, del smart del Internet of Things. ¿Qué tenemos en cuanto a cifras en España? Que esto a mí me parece muy importante, las cifras que hemos tenido en el año 2020, ¿no? Pues vemos claramente el marco de la explosión. Ya estamos en 8 millones de conexiones dentro del IoT. Si lo comparamos con las 46 millones que tenemos en el mundo móvil, pues todavía le queda un recorrido, le queda un tiempo para tener alrededor del mundo móvil cosas conectadas. Alrededor de nosotros hay muchísimas más cosas conectadas, no solo tenemos cosas conectadas con tecnologías celulares, pero sí que es muy claro el porcentaje en el cual están aumentando las conexiones celulares en el mundo de Internet de las cosas. Pues están aumentando a un ritmo de un 35% versus un mercado que ya está muy maduro como es el móvil, el cual está totalmente estancado. Sí que es verdad que las personas que podemos llevar móviles encima estamos en una media más o menos de entre 1,2 y 1,3 móviles por persona, que es una barbaridad, es un mercado que ha explosionado en los últimos años de una forma brutal, pero a partir de ahora
parece que lo que queda por explosionar son las cosas. O sea, las cosas tienen que empezar a conectarse y tenemos que empezar a facilitar que estas cosas se conecten porque los beneficios empiezan a ser claros y las empresas empiezan a ver de forma muy, muy clara cuáles son estos beneficios que proporciona el conectar las cosas que tenemos alrededor. No solo vamos a decidir mejor, no solo vamos a tener mejores datos, sino que además vamos primero a poder automatizar muchas de las decisiones que tomamos e incluso a conocer nuestro entorno. Y a conocer nuestro entorno muchas veces dependerá de cómo conocemos la operación propia que hacen nuestras empresas, pero también conocer a nuestros clientes, que es otro de las patas donde el Internet de las cosas está trayendo una mayor revolución a la hora de, oye, no solo quiero entender cómo opero yo, cómo me eficiento, cómo consigo producir más, sino cómo conozco mejor a mis clientes para conseguir desarrollar mucho más negocio, independientemente de que pueda producir más, independientemente de que pueda hacerlo de forma más eficiente. Aquí os muestro los mercados que están teniendo una mayor explosión o que tienen una dominancia dentro del mundo del Internet de las cosas en una encuesta realizada en 2020. La industria, aunque sí que es verdad que la industria probablemente tenga el mayor potencial y el mayor recorrido actualmente para el mundo de Internet de las cosas, sigue al alza en cuanto al desarrollo de soluciones para Internet de las cosas. La automoción, como os digo, está siendo uno de los mercados que está tirando con más fuerza, sobre todo en el mundo celular, dentro del mundo de Internet de las cosas. Todos los coches, como sabéis, desde el 2018 al menos llevan una conectividad, pero la mayoría de coches, incluso fabricados antes, ya llevaban como mínimo una conectividad porque empezamos a tener telemetría, empezamos también a hacer infotainment y empezamos a hacer en los coches también entertainment, ¿no? O sea, cómo nos descargamos nuestros mapas para que se active el navegador, pero como también empezamos a acceder a aplicaciones de música, incluso a que tengamos un internet dentro del coche, un wifi dentro del coche. Los sectores tipo que tienen una regulación por detrás, como el de la energía, también sigue liderando y es verdad que cada vez se extiende el Internet de las cosas mucho más a la energía y otros sectores nuevos, como es el del retail, especialmente el healthcare, en el último año con la que estamos viviendo con el COVID y todo lo que tiene que ver con el e-commerce, el supply chain, el tracking y la logística, se están desarrollando a gran velocidad. Ha habido una bajada en el último año, 2 años, del modelo de Smart City, pero también es verdad que lo que se espera para estos próximos 2 años, 3 años, con todo el tema de fondos europeos, es que sea un mercado que vuelve a explosionar. Y es una pena, aunque se empiezan a ver también brotes verdes, pero seguimos teniendo una patita ahí con todas las posibilidades que tiene en el mercado de la agricultura. En el mercado de smart buildings o todo lo que rodea con edificios, el último año también ha sido un poco negro, dado que bueno, pues están con entredichos si vamos a trabajar en nuestras casas, si van a ser en edificios y la inversión que está habiendo alrededor de edificios está siendo menor y por tanto esto está afectando también al mundo IoT. Pero que tengáis un poco en mente los rodeados que estamos del mundo IoT en estos momentos. O sea, al final, no nos olvidemos que estamos ya simplemente en España con más de 24 millones de contadores eléctricos, de los cuales casi reportan los datos a un concentrador eléctrico en alrededor de 600.000 localizaciones y por tanto no solo medimos estos 24 millones de contadores eléctricos, medimos lo que sucede de forma agregada en estos centros de transformación que sirven a los contadores eléctricos. Tenemos en el mundo regulado el mundo de ascensores, el mundo de pagos, incluso yo alarmas lo considero muchas veces como un mundo regulados, que ya empezamos a tener volumetrías muy llamativas en cuanto a millones de elementos, o bien que están directamente conectados, o bien que se conectan a través de un concentrador con distintas tecnologías. Como os he dicho, desde el 2018 es obligatorio que tengamos SICOL en los vehículos, pero es que casi el mundo de la automoción lo que está exponiendo un mínimo de 2, 3,
4 conectividades algunos dentro de los vehículos y todavía no hemos empezado a manejar, como os digo, temas de seguridad hacia las personas, lo que comentaba antes del vehicle to everything, o temas incluso de autoconducción o seguridad entre vehículos, el vehicle to vehicle. Cada vez que veis una publicidad digital en la calle y además veis que esa publicidad digital va cambiando, se va moviendo, hay por ahí vallas que además son dinámicas, dependiendo de la hora o dependiendo de los vuelos que existan alrededor de una pancarta, pues es capaz de ver que una valla se mueve o una imagen de la valla se mueve para dar la sensación que está mirando hacia el cielo y parece que coincide con la salida de un avión, las marquesinas de tráfico que estáis viendo todos los días en la calle. Todo esto depende de que exista IoT, o IoT es el habilitador de que todas estas soluciones sean una realidad que todos los días nos acostumbramos a ver o que incluso todos los días nos acostumbramos a utilizar, o que aunque no nos demos cuenta nos ayudan a pagar o entender mejor nuestra factura eléctrica. O sea, es algo que tenemos ahí. Y lo que viene en los próximos 2, 3, 4 años va a acelerar todavía muchísimo más este mercado. Hace 3 semanas salía un nuevo Real Decreto de tráfico por el cual ahora mismo, en vez de tener triángulos, pues vamos a llevar a partir del 2026 todos una baliza que va a ser conectada a lo que llaman la DGT 3.0 y que nos va a permitir evitar accidentes y localizar mucho mejor los puntos negros de nuestras carreteras, para así tratar de seguir evitando que estos accidentes se produzcan y que cada día tengamos mayor seguridad. Es verdad que el mundo eléctrico ha sido un poco el pionero en cuanto al IoT en los medidores o en las formas de medir los consumos que teníamos de energía, pero es verdad que las redes, y ahora entraremos a hablar de ello, han evolucionado de tal forma que nos permitirán que todos nuestros contadores de agua en residencias puedan estar telemedidos y por tanto entendamos mucho mejor los consumos que tenemos actualmente, entendamos mucho mejor cómo eficientar ese consumo, incluso entendamos cómo operar mucho mejor las redes, cuando bombear, cuando mover agua, cuando tenemos una avería, cuando está pasando algo dentro de nuestros hogares, y esto traerá cifras muy, muy llamativas en cuanto a la explosión del mundo del Internet de las cosas. ¿De qué se hablaba en 2015? Hace tan solo 6 años, 5 o 6 años, en cuanto a por qué se hacían proyectos dentro del mundo IoT, dentro del mundo IoT sobre todo industrial, ¿no? Hace 5 o 6 años. Había 2 drivers que estaban motivando la mayoría de los proyectos. Había un driver que era eficiencia operacional. Si veis casi todas las encuestas, lo que hablaban es de que, bueno, íbamos a tener menos caídas en mis máquinas, íbamos a mejorar cómo operaba nuestra industria, porque iba a conocer mucho mejor en tiempo real cómo lo estaba haciendo, incluso qué desviaciones estaba habiendo en tiempo real, y además iba a haber un aumento de productividad. Pues evidentemente, si soy capaz de prevenir menos caídas, si soy capaz de saber dónde están mis cuellos de botella, si soy capaz de conocer dentro de mis procesos dónde está pasando algo y por tanto prevenirlo y evitarlo, pues voy a tener un mayor aumento de productividad. Y casi siempre que se lanzaban encuestas a los responsables dentro del OT y del IT de qué proyectos IoT estaban haciendo, pues estos eran los 2 drivers fundamentales que siempre salían en todas las encuestas. ¿Qué está pasando en el último año? ¿Qué está pasando en los últimos proyectos que estamos viendo? Estamos viendo que se está ampliando muchísimo el rango de por qué se lanzan proyectos IoT. Y ahora veremos un poco cuál es la motivación de por qué se están ampliando estos rangos, y esto está haciendo que evidentemente la explosión y toda la revolución que está habiendo alrededor del concepto de Internet de las Cosas sea cada vez mucho mayor. Pues seguimos teniendo eficiencia operacional como el driver que siempre sale cuando hablamos de Internet de las Cosas, sobre todo además en la industria, es un poco el driver que siempre se pone de cara a utilizar Internet de las Cosas para realizar proyectos. Estamos hablando siempre también de aumento de la productividad.
se sabe muy bien o se empieza a conocer mucho mejor dónde están nuestras paradas, dónde están nuestras caídas, dónde están nuestras ineficiencias, por tanto se puede producir mucho más y además, y muy importante, mucho más seguro. O sea, está siendo un driver que está apareciendo dentro de los proyectos como el que lanza proyectos de Internet de las Cosas. La seguridad y evidentemente, claro, el año pasado ha motivado que todo lo que significa monitorización, todo lo que significa tele, todo lo que significa remoto, todo lo que significa el conocer cuál es el estado, ya no solo de nuestros mayores, ya no solo de las personas, ya no solo de los tratamientos que aplicamos, sino de la situación en la cual tenemos a nuestros trabajadores, pues está aumentando en gran medida los proyectos IoT. Pero también otro de los handicaps clave, antes parecía que IoT se utilizaba única y exclusivamente para eficiencia y para aumento de la productividad, pero también nos damos cuenta de que la calidad es un más. Muchas veces, de hecho, aumento de la productividad, pues al final se paga con decremento de precios, porque produce todo el mundo logra producir más, pero claro, si además de aumentar la productividad logras una mayor calidad, pues son dos elementos redondos a la hora de mejorar la PNL de cualquier empresa. Y lo que está apareciendo en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, pero una tendencia en los proyectos que están realizando en los últimos 2 años, son todo lo que tiene que ver con nuevos negocios y además todo lo que tiene que ver con nuevos negocios en relación a conocer mejor a los clientes. Es verdad que la algoritmia de datos, todo lo que tiene que ver con conocer cómo los clientes compran, usan o incluso demandan nuestros productos ha avanzado muchísimo, pero lo que también empieza a avanzar muchísimo es cómo recolectamos todos estos datos de forma automática, que aquí es donde interviene el Internet de las Cosas y donde proporciona una serie de mecanismos a la hora de después poder hacer soluciones que automaticen, soluciones que permitan tomar mejores decisiones y, en definitiva, soluciones de inteligencia sobre los datos que recolectamos. Y la parte de nuevo negocio, pues yo creo que igual, en los últimos 5, 6, 7 años, todo el mundo está empezando a ver todos los negocios que dependen del sharing, todos los negocios que dependen del uso en formato servicio de las cosas, todo el mundo está empezando a ver por la calle esos patinetes que cogemos y que si no tuviera una aplicación IoT por detrás que permite conocer cuál es el uso, cuál es el trayecto, por dónde vamos y además nos permita automáticamente poder vincularlo con un pago sobre un servicio, pues no existirían como tal. Es un negocio que va muy vinculado a que existe un IoT. ¿Cuáles están siendo los aceleradores? Los aceleradores de esta revolución, de este incremento que se está produciendo de un 35 o un 40%, depende de las tecnologías dentro del mundo de IoT. Pues bueno, un acelerador muy claro y casi que no va tan relacionado con el mundo IoT, a lo mejor más con el mundo móvil, con el mundo digital, está siendo la digitalización. Cada día aceptamos muchísimo más que vivimos rodeados de elementos digitales, que estos elementos digitales funcionan incluso mejor que los analógicos, que además nos permiten conocer mejor el dato que si lo hacemos de forma analógica o basado en lo que creemos nuestra experiencia, nuestra intuición, y además nos fiamos de que están permanentemente funcionando. O sea, ya para nosotros es algo claro que no simplemente hablamos de digitalización, sino también de confianza e incluso de mejor percepción en la digitalización que en todo lo que antes percibíamos de una forma analógica, basado en la experiencia o basado en las intuiciones que la gente tenía. El segundo acelerador que vemos muy importante en la industria del IoT es todo lo que tiene que ver con wireless. Es considerado también Internet de las Cosas aquellos sensores que recibimos o que comunicamos a través de un cable, aquello que viene mediante una fibra, incluso aquello que viene mediante un mundo satelital. Pero es cierto que toda la industria que se ha desarrollado a través de las redes wireless y ahora veremos
el tercer acelerador, que parece que son redes wireless que están proveyendo de servicios y de datos en un modelo de servicio, o sea que no necesitamos desplegarlas, que no necesitamos iniciarlas, que no dependen de que alguien invierta en una red para tener los datos, sino que es algo que ya está ahí para facilitarnos el dato y que lo único que tenemos que hacer es o bien sensores o bien mecanismos que las empleen. Está siendo un gran facilitador y además está siendo un gran acelerador de la implantación de este tipo de tecnologías. Parece que ya hay cierto tipo de redes, como las celulares, ahora hablaremos también de las redes de baja frecuencia, que ya están en el medio, que todo el mundo además confía en que funcionan como se espere y que las coberturas que ya ofrecen son con un porcentaje lo suficientemente alto como para ser parte de nuestro modelo de negocio, incluso de cómo gestionamos ese modelo de negocio en sí. Incluso en espacios localizados o en espacios cerrados, las redes wireless son un gran impulsor tanto de la industria como de las soluciones IoT. ¿Qué tenemos y hemos comentado? Que todas estas redes y muchas de las soluciones que empiezan a recaer sobre estas redes empiezan a verse como servicios. O sea, ya no tenemos que hacer una gran inversión al principio y después además confiar que esta gran inversión se va amortizando en sucesivos años, incluso confiar que estas redes o estas soluciones van a aguantar un mínimo de N años o su complejidad de operación nos va a molestar dentro de un business case durante un mínimo de años, porque encima las tenemos disponibles como servicios. Cumplen un SLA bastante alto en cuanto a funcionamiento y además cumplen un SLA bastante alto en cuanto a cobertura. En la mayor parte de los casos de uso prácticamente se acercan muy mucho a un 100%. Y esto es otro facilitador y otro acelerador a la hora de implantar soluciones IoT. Antes, cada vez que se implantaba una solución IoT, prácticamente teníamos que desarrollar nuestra propia red, lo teníamos que hacer en un entorno o bien cerrado o bien muy acotado. Las empresas tenían mucha idea de qué tipo de sensórica ponían, incluso de qué tipo de negocios ponían, pero claro, además tenían que empezar a ser expertos en gestores de red, en mantenimientos de red. La estandarización sobre ciertas redes también era un problema, incluso obligaba que a partir de que se implantara una red, todos los elementos que se ponían sobre esa red iban casi fijados a un mismo distribuidor, a un mismo operador o una misma empresa que era la que distribuía la propia red. Todo esto era complejidad, ¿no? Empiezan a aparecer redes muchísimo más estandarizadas, muchísimo más familiarizadas con el ecosistema en cuanto a desarrollo y encima estas redes se empiezan a ofrecer en un modelo de servicio y las soluciones que recaen sobre estas redes, viendo cuál es el éxito que están teniendo las redes en un modelo de servicio, empiezan también a ofrecerse en un modelo de servicio. Oye, yo compro una solución, ¿vale? Yo asumo un riesgo, pero sé que el riesgo lo asumo a la vez que yo voy consiguiendo un beneficio con la red. Por tanto, van muy parejas y hace que se explosione y se acelere en gran medida el mercado del IoT. Y aparecen dos tendencias, que es un poco lo que queríamos hablar en el día de hoy, que están acelerando todavía más todo este mundo del IoT. Estas dos tendencias son las redes de baja frecuencia, que aparecen más o menos alrededor de hace 8 o 9 años. En el mundo celular aparecen en el 2016, hace 5 años, pero sí que su explosión cumpliendo todos los patrones anteriores y que estén disponibles con cobertura en cualquiera de los lugares, pues empiezan a acelerarse, sobre todo en los últimos 3, yo diría 2, 3 años, ¿no? Empiezan a aparecer redes de baja frecuencia en las cuales, tanto por su estandarización como por su modelo de cobertura en cualquiera de los lugares dentro de España y en otros países, pues permiten que cada día se promocionen más soluciones bajo este formato de redes y además sea más sencillo adquirirlas, más sencillo implantarlas y por tanto se convierta en una realidad. Y la segunda tendencia que viene muy fuerte para la industria es todo lo que tiene que ver
con el 5G. Todo lo que tiene que ver con el 5G en cuanto a, bueno, pues hemos conseguido esta estandarización, tenemos este facilitador que es el mundo wireless, tenemos un modelo claro en formato servicio, vale, pero ahora necesitamos un extra o un premium, como decimos, en cuanto a qué tipo de capacidades para nuestro modelo industrial, para nuestro modelo de coche autónomo, para nuestro modelo de quirófano conectado, para nuestro modelo de atención remota, para nuestro modelo de asistente virtual, para nuestro modelo de gemelo digital, qué tipo de redes yo necesito que me permitan estas características extras para yo ya hacer una explosión masiva y parezca que tengo una red en modo servicio que me permite ya desarrollar cualquier cosa, ¿no? Incluso un gemelo digital. Hace nosotros 2 años en el Mobile World Congress presentamos cómo sería un mentoring de un cirujano en un quirófano, pero incluso ya entonces, hace 2 años, hablábamos de cómo serían las capacidades para directamente un cirujano poder operar un robot, algo que hace normalmente en su quirófano, poder directamente operar un robot remotamente. E incluso que fuera esta persona experta la que en un momento determinado de una operación crítica, pues el mayor experto que conoce cómo hacer este corte, que conoce cómo realmente desarrollar este último paso de la operación, pero que es clave a la hora de que la operación vaya bien, sea la persona que lo ejecuta. Porque las capacidades de conexión que le puede dar una red 5G le permitiría prácticamente estar con los mismos ojos, con las mismas manos y con las mismas funciones que si estuviera en ese momento dado dentro del quirófano. Imaginaros cómo puede ser un mundo similar a este. ¿Qué son las redes de baja frecuencia? Seguro que muchos de vosotros ya las conocéis. De hecho, aquí he visto alguna persona que ha entrado dentro de la sesión y que las conoce muy bien porque ha estado participando en proyectos de desarrollos en redes de baja frecuencia. Pues son redes que nos vienen a complementar estos 4 puntos básicos que son claves para el mundo del IoT. Tenemos redes de baja frecuencia celulares, como pueden ser Narrowband IoT o KTM, dentro del estándar 4G LTE. Lo bueno que tenemos es que estas redes celulares se exportan automáticamente su definición y su estandarización a 5G. Por tanto, esas mismas capacidades, esas features, como llaman los ingleses, las vamos a tener disponibles dentro de 5G en la generación próxima de los cores que tenemos para 5G. Y tenemos también redes de baja frecuencia. Pues en España ya casi cobertura total con redes Sigfox, que es un modelo de baja frecuencia. Y tenemos también una especie de estandarización a través de LoRa, y se llama LoRa One, que nos permite otro modelo de redes de baja frecuencia. ¿Qué capacidades tienen y por qué están afectando o por qué repercuten tanto dentro de esta explosión del mundo del IoT? Pues bueno, porque complementan muy bien las 4 carencias que normalmente tiene un mundo digital o un mundo móvil que se está utilizando para la digitalización. Tienen una extensión muy buena de cobertura por cómo se atachan a las redes, por cómo transmiten la información, por cómo repiten los mensajes y cómo envían la información dentro de esos mensajes, cómo se emite la señal radio contra las estaciones bases en cualquiera de las tecnologías que he citado anteriormente, y nos permiten, por ejemplo, en el mundo celular, que tengamos 20 dBm, o sea, que seamos capaces de transmitir con 20 dBm menos que lo haríamos en una tecnología GSM. O sea, si en una tecnología GSM tenemos, por así decirlo, un muro delante y ya no somos capaces de transmitir, con una tecnología de baja frecuencia, tipo un Narrowband IoT, es muy probable que logremos transmitir. ¿Qué hace esto? Pues básicamente incrementar nuestra confianza para cierto tipo de aplicaciones que se puedan desarrollar en esta tecnología. Si alguien va a implementar contadores de agua, pues tiene un problema porque normalmente los contadores de agua están metidos o a 2 metros enterrados bajo tierra o en un sótano, o están metidos
dentro de una arqueta que encima tienen la mala leche de ponerles una chapa de 5 como mínimo de 5 milímetros por encima, lo cual en un mundo telco y en un mundo radio es una cosa complicada. Este tipo de tecnologías vienen a paliar este gap. El siguiente gap que tenemos, o sea, un acelerador muy grande, ha sido todo lo que tenía que ver con la digitalización y todo lo que tenía que ver con el mundo wireless, ¿vale? Porque facilitaba muy mucho el poder desplegar cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de solución IoT en cualquier sitio, incluso en movilidad. Las redes de baja frecuencia además vienen a potenciar por las características que tienen de conexión a las estaciones base, por el attachment que llaman los técnicos y por cómo lo hacen, las capacidades de batería, con lo cual vamos a tener sensores o vamos a tener dispositivos o vamos a tener al final funcionalidades que todavía sean más plug and play, más fáciles de instalar, por tanto, normalmente mucho más baratas, por tanto, mucho más sencillas de explosionar dentro del mercado y mucho más sencillas después de mantener dentro del mercado. Y además vamos a hacer que esas soluciones con batería nos duren mucho más. Ahora el último Real Decreto que salió en cuanto a contadores de agua ya nos exigía que un contador de agua que fuera inteligente, que fuera conectado, tenía que estar en campo durante 12 años. Pues imaginaros las capacidades que tiene que tener una tecnología a la hora de transmitir y además imaginaros porque un contador de agua no es un elemento muy grande, tiene que caber dentro de una arqueta. Por tanto, imaginaros cómo tiene que ser para que ese contador sea capaz de transmitir durante mínimo 12 años. Los contadores de gas por ejemplo, en Italia, que es un país que va un poquito más avanzado que nosotros en cuanto a regulación, su SLA es de 15 años. Aquí en España se hablaba de 20 años teniendo 4 transmisiones al día, para que también veáis un poco hasta dónde llegan las capacidades de este tipo de tecnología. El otro punto que siempre está en conflicto es cuáles son las capacidades en cuanto a que estas redes que per se ya están ahí, que ya nos dan en modo servicio esta capacidad, puedan tener un mayor número de elementos conectados alrededor. Primero, para que cada día explosione más el mercado. Segundo, para que el explosionar el mercado no encarezca en gran medida las redes, ¿no? No haga que, oye, pues, metemos muchos elementos, esto hace que las redes sean más caras, los servicios son más caros, por tanto cada día nos cuesta más meter elementos. No, vamos a hacer un entorno en el cual somos capaces de meter casi 100.000 elementos por celda. Pensar, por ejemplo, un operador telco que puede estar manejando entre 10.000 y 18.000 estaciones base. Cada estación base tiene 3 celdas de media, digamos que apunta los triangulitos que apuntan a cubrir el espectro completo o el triángulo completo. Y aquí tenéis 100.000 conexiones por cada una de las celdas. Imaginaros y multiplicar cuál es el número de dispositivos que ya con las redes que simplemente tiene un operador son capaces de cubrir dentro de un país como España. Y la siguiente característica que también es muy importante es vamos a tener dispositivos menos complejos en cuanto a qué capacidades permiten estas redes. Eso va a hacer que el target de precios directamente de los chipsets o los módulos baje en gran medida. Vamos a tener, como digo, dispositivos plug and play que pueden llevar incluso una batería autónoma, por tanto, vamos a eficientar muchísimo en las instalaciones y en los costes de estos dispositivos e incluso las redes están adaptando en gran medida los precios a los cuales ofrecen sus servicios. ¿Qué vamos a tener en definitiva? Un modelo económico muchísimo más adaptado para poder explosionar, si cabe aún más, todo el lanzamiento de soluciones IoT. Y estas son un poco las 4 características principales. Luego, dependiendo de cada una de las tecnologías que se usan, pues estamos hablando de mejores ratios en cuanto a throughput, a capacidades de conexión, si son unidireccionales, si son bidireccionales, si están basados en estándares o mantenidos por estándares tipo 3GPP o no. Pero estas son las 4 principales características que están permitiendo explosionar todavía mucho más al mercado del IoT. ¿Dónde viene 5G y dónde o qué viene a hacer 5G dentro de este espectro?
Pues bueno, hemos solucionado 4 gaps muy claros que teníamos en el mundo de IoT, porque pues frente al móvil no podemos cargarlo, no podemos moverlo para coger cobertura, no podemos utilizar 100.000 móviles dentro de una misma celda, aunque realmente enviaran pocos datos, pero aún nos queda una serie de gaps para cierto tipo de soluciones, sobre todo en el mundo industrial, pero sobre todo también en el mundo de la automoción, en el mundo de la atención, en el mundo del paciente conectado, en el mundo del quirófano conectado. Y aquí es donde 5G viene a dar el paso definitivo por varias razones. Una, porque todo este modelo de digitalización, todo este modelo wireless, todo este modelo de estandarización a nivel mundial, todo este modelo en cuanto a redes de baja frecuencia, todas las features que tenemos en redes de baja frecuencia, 5G automáticamente las hereda. Pero 5G además viene a potenciarlas, ¿no? Con 5G vamos a conseguir incluso velocidades con las releases que hay actualmente hasta de 2 gigabytes por segundo. Esto ya permite hacer barbaridades. O sea, si queremos enviar vídeo en streaming en tiempo real, si queremos enviar vídeo de realidad, imágenes, lo que llaman en 3D, o sea que estamos proyectando realmente entre 3 y 4 imágenes en el mismo segundo para que una persona que está haciendo una operación tenga esta visión, es como si fuera una visión real. Vamos a tener latencias inferiores a 5 milisegundos. Vamos a tener este tipo de latencias no solo por cómo es la tecnología en sí, sino por qué cosas nos permite desarrollar la tecnología. Ahora hablaremos de capacidades, ¿no? Esta latencia o esta inmediatez principalmente es porque con la tecnología una de las cosas que viene es la computación en la nube, ¿no? O el mobile edge computing que llaman los ingleses. No solo vamos a tener una latencia muy baja por cómo es la tecnología y la portadora de datos en sí, sino que además vamos a poder desarrollar nuestras soluciones prácticamente dentro de las antenas, ¿no? Dentro de las antenas que los operadores van a ofrecer con tecnología 5G, ahí se van a poder poner pequeños trozos de nuestras aplicaciones para esas decisiones que tenemos que tomar muy en tiempo real, algo inferior a 5 milisegundos, lo podamos hacer. Imaginaros manejar un dron, imaginaros manejar de forma autónoma un vehículo. Pues a lo mejor incluso 5 milisegundos es mucho tiempo. Nosotros cuando hicimos este piloto dentro del Mobile World Congress, una de las cosas que era muy importante para manejar un robot remotamente y para que el cirujano tuviera la misma imagen que estaba viendo cuando estaba moviendo el robot, era que la latencia fuera inferior a 20 milisegundos. Si la latencia era inferior a 20 milisegundos, tanto el ojo del cirujano como el robot podían estar de forma sincronizada, o sea, no había un decalaje y por tanto no había un error tanto en el movimiento como que en lo que estaba viendo. Es lo que nuestro ojo es capaz de diferenciar. Y además, si había una gran escalabilidad en las redes IoT con las redes de baja frecuencia, en 5G es todavía mucho más exponencial. Las celdas 5G incluso se habla de que van a llegar a soportar 1 millón de dispositivos, con lo cual van a estar preparadas para una brutalidad de dispositivos y para toda la explosión que vamos a realizar. Y esto al final no deja de ser una capacidad y un abaratamiento más para que la industria pueda desarrollar mucho mejor sus capacidades en el mundo de IoT y al final sea un acelerador. ¿Qué capacidades vienen o cuál es el nombre de las capacidades para que las conozcáis que vienen a facilitar estos 4 grandes diferenciadores que va a tener 5G? Bueno, lo que se llama Network Slicing es una capacidad que dentro de 5G va a permitir diferenciar redes y además diferenciar niveles de prioridad o niveles de servicio, quality of service, que se llama dentro de la propia red. Oye, pues yo voy a poder tener 1 millón de dispositivos dentro de mi antena, pero evidentemente a lo mejor tengo 10 que necesitan una transmisión en un formato y a lo mejor estoy viendo que me estáis poniendo o estoy oyendo que me estáis poniendo
mensajes, yo sí que os pediría que si alguien quiere comentar algo, que directamente abra su micrófono, que creo que los tenéis disponibles, y me lo comentéis. O si no se me escucha bien o cualquier duda que tengáis, que directamente me la digáis y así estoy proyectando en pantalla completa y si no, no lo veo. Entonces, Network Slicing lo que va a permitir es que este entorno masivo de dispositivos permita tener prioridades. Y esto en el mundo industrial, en el mundo de la criticidad, en el mundo de las aplicaciones es muy importante. El que todos tengan el mismo modelo de acceso al mundo radio no es bueno, porque al final no permite distinguir entre aquellas aplicaciones que para nosotros son importantes, aquellas que son menos importantes o aquellas que realmente son críticas. O sea, si estos todos dentro de mi compañía no están perfectamente conectados, es que mi compañía no funciona. Y a lo mejor el resto lo único que me da son valores agregados, pero no me están dando el core. Imaginaros, por ejemplo, en una refinería, el equipo de seguridad. Pues es muy bueno estar conociendo cuáles son las medidas de flujo y de caudal de una tubería, pero que si mañana hay una explosión, el equipo que está controlando la seguridad, que está controlando las cámaras, que se está comunicando para detener esa explosión, no se pueda comunicar porque hay otros 50 sensores que están transmitiendo a la vez de información que es poco relevante o poco relevante comparado con la situación crítica, pues no tiene mucho sentido. Network Slicing es la capacidad que va a permitir priorizar esto, incluso priorizar los anchos de banda que va a tener cada una de las soluciones. Multi-Access Edge Computing, un poco lo que os comentaba antes, el poder prácticamente tener dentro de la red capacidades de computación y capacidades de decisión. Es como si tuviéramos un pequeño cloud en el cual nosotros podemos desarrollar aplicaciones que realmente nos permiten agilizar muchísimo más todavía la latencia que tienen este tipo de soluciones y que nos van a permitir pues, soluciones como el coche autónomo, soluciones como los AGVs, estos vehículos autónomos que van por las industrias, o bien repartiendo gente, o bien repartiendo materiales, o bien controlando ciertas tareas logísticas, se lleven a cabo. Porque si no existiesen estas capacidades, tendríamos latencias mucho más altas y, por tanto, no podríamos ni siquiera llegar a realizar este tipo de soluciones. Vamos a tener lo que llamamos el Massive MIMO, ¿no? El Massive Multiple Input, Multiple Output, que básicamente es que podamos conectar hasta 1 millón de dispositivos dentro de un mismo kilómetro cuadrado, dentro de una misma celda o dentro de un mismo grupo de celdas interconectadas. Y, igual, es una cuestión tanto de desarrollo de las y capacidades de las redes como de permitir un mayor abaratamiento cada vez de las redes y una posibilidad de desarrollar el resto de capacidades como el Network Slicing o el Multi-Access Edge Computing que van a tener. Y lo último que también es muy interesante, hemos hablado antes de cobertura, hemos hablado antes de consumos, es la parte de beamforming. Las antenas 5G van a ser capaz incluso de direccionar los haces de señal para que esos haces de señal estén orientados hacia los dispositivos que están conectados sobre esas antenas. Esto va a permitir fundamentalmente dos cosas muy importantes. Uno, mejorar muchísimo las capacidades de transmisión. No es igual una antena que no está correctamente orientada hacia un receptor móvil que una que básicamente lo que hace es ir siguiendo a ese receptor móvil porque va a tener mucha mejor calidad de conexión a la hora de transmitir. Y cuando alguien tiene mucha mejor calidad a la hora de transmitir, no solo vamos a tener un mejor performance y por lo tanto desarrollar todo este tipo de aplicaciones tan premium que vamos a poder hacer con nuestro 5G, sino que además todas esas soluciones que dependían de una batería, cuanto mejor es la conexión, menor es el tiempo de conexión y eso significa que van a optimizar muchísimo más las baterías. Por tanto, o vamos a tener baterías más baratas porque se necesitan menos capacidades o vamos a tener elementos que duren muchísimo más dentro de nuestro IoT. Y esto va a ser otro gran acelerador en las redes 5G.
Esta es una comparativa que un poco habla de cuál es el espectro de cobertura en cuanto a rango de dispositivos, en cuanto a velocidad, en cuanto a latencia y fiabilidad, en cuanto a número de conexiones y en cuanto a consumo de energía que va a tener cada una de estas tecnologías. Pensando incluso que la última que os aparece aquí, Narrowband IoT, es parte tanto de 4G como de 5G. Y como podéis ver, 5G prácticamente en el Pentágono es una cobertura prácticamente total de los máximos que se pueden requerir ahora en cuanto a conectividad en cada una de las características. Es una imagen que muestra muy bien en qué espectro se puede mover la tecnología 5G. ¿Cuáles son las barreras que tenemos en la adopción de todo, todo el concepto, toda la industria, todos los nuevos desarrollos que se están realizando en proyectos IoT? Pues aquí tenéis 5 ejemplos claros que salen en la última encuesta del informe de Microsoft, aunque yo lo resumiría todo en uno, si lo veis. El mayor hándicap o la mayor barrera, todo el mundo habla de la complejidad técnica. Quizá la complejidad técnica está empezando a ser la mayor barrera, porque claro, en el mundo de IoT parece que la imaginación es libre y cada día estamos desarrollando o pensando o incorporando soluciones muchísimo más complejas, porque tanto la sensórica como las redes, como los desarrollos que se están haciendo alrededor del mundo de los datos, nos están empezando a permitir esta complejidad, ¿no? Y se habla mucho de complejidad técnica, quizá porque nosotros incluso estamos buscando esta automatización que en sí es tan compleja. Hablamos de falta de budget o incluso falta de recursos, ¿no? Y hablamos de falta de conocimiento. Yo estas tres, concretamente, es que las resumo en uno, falta de conocimiento. Si tuviéramos los conocimientos adecuados, eso haría que tuviéramos los perfiles formados. Y cuando alguien está muy bien formado, conoce muy bien el entorno, conoce muy bien las tecnologías y conoce muy bien las posibilidades de estas tecnologías, normalmente la complejidad técnica baja muchísimo y hacen que desaparezcan todas estas barreras. El último punto, si os fijáis, que era la seguridad, si vieseis una encuesta o esta misma encuesta proyectada 5 años atrás, era el primer punto. ¿Por qué ahora es el último? Básicamente porque ahora hay muchísimo más conocimiento en cuanto a temas de seguridad y hay muchísimo más perfiles formados en cuanto a temas de seguridad. Por eso cada vez que se hace una encuesta baja muchísimo más el miedo a la inseguridad o el miedo a la ciberinseguridad que tenemos dentro del mundo IoT. Y having found the right IoT solutions está claro que va muy de la mano con esta falta de conocimiento, incluso con esta falta o esta complejidad técnica que algunos dicen. Esto es un poco la oportunidad de mercado que McKinsey habla del mundo de IoT y cuál es su potencial tamaño de mercado en cuanto a impacto en la economía. Si lo veis, lo empiezan a comparar con el mundo móvil, con el mundo Internet móvil. Incluso llegan a decir que puede tener un mayor impacto en la economía y todo lo que va a generar a través de la economía. Por tanto, el negocio que va a haber a través de IoT es muy grande. Y como digo, la mayor barrera es la formación. Por eso yo creo que es muy importante el esfuerzo que está haciendo EOI en tratar de que esto deje de ser una barrera y en que cada vez, primero, conozcamos a través de estos webinars mucho mejor cómo son las tecnologías, qué permiten hacer cada una de las tecnologías o qué retos vienen a subsanar cada una de las tecnologías, como también los programas que está lanzando IoT de cara a tener un personal mucho más formado. Yo creo que es importantísimo y más en países como España, en los cuales siempre nos estamos quejando de que tenemos una industria muy vinculada al turismo, que tenemos una industria, parece muy vinculada a sectores de baja productividad, tipo como puede ser la agricultura, que a la mínima que sucede cualquier cosa en la parte climática o hay una situación como la que tenemos ahora y tenemos un turismo parado, sufrimos mucho, debemos migrar mucho más a un entorno industrial, a un entorno tecnológico, ¿no? Pues esta es la oportunidad un poco que hoy nos da
de cara a tener ese conocimiento que nos permita meternos en este mundo. Y sobre todo, la última foto, ya me despido, es de cómo está afectando el mundo conectado a nuestra vida y fundamentalmente cómo va a afectar este tipo de nuevas tecnologías de la industria 4.0 en las que se incluyen IoT a nuestro empleo en el corto plazo. Fijaros que aquí se habla de 2022. En 2022 este tipo de tecnologías en las empresas habrá crecido entre el 16 y el 27%. Esto es lo que dice el Foro Económico Mundial. 133 millones de nuevos empleos en los próximos 4 años alrededor de estas tecnologías. Bueno, es una forma muy, muy interesante de decir, joder, tenemos que estar muy bien formados, la oportunidad que hay alrededor de esto es muy importante. Evidentemente, si queremos ser un país que esté al menos subido dentro de la transformación digital, nos hace falta conocimientos, nos hace falta de este tipo de apuestas que está haciendo la IOI en cuanto a dar formación y en cuanto a ofrecer este tipo de programas. Nada más por mi parte y, oye, abrir cualquier consulta que tengáis y que os pueda responder. Si queréis abrir vuestros micrófonos, adelante. Si lo queréis hacer a través del chat, adelante también. ¿Alguien se anima a preguntar? ¿Alguien se anima a lanzar alguna pregunta? Muy buenas, no sé si me escucha. Sí, perfectamente. Una pregunta o duda que tengo, tenía entendido que el LoRa tenía muy baja velocidad de datos. No sé, eso correspondía con muy bajo consumo, que era el interés. No sé esa relación con respecto al 5G, al 5G. Veo que tiene un consumo más elevado. Bueno, no, bueno, no se ha mostrado relación entre consumos entre LoRa y 5G. Lo único que he hecho, de hecho, es mostrar la relación de consumos entre un Wi-Fi 6 y entre un Narrowband IoT y 4G y 5G. Las redes de baja frecuencia normalmente están mejorando por cómo son los attachments, los consumos, ¿vale? La diferencia que va a haber entre las redes low power wide area, las redes de baja frecuencia y 5G es que primero en la especificación de 5G están incluidas las redes de baja frecuencia. Por así decirlo, las redes 5G incluirán las redes de baja frecuencia. Por tanto, si las aprovechan, conseguiremos los mismos consumos y, como os digo, conseguiremos bajar los consumos porque aumentaremos las velocidades de transmisión que existen dentro de la definición de la portadora de 5G. Aparte de que tengamos el beamforming en las antenas. Por tanto, lo que veremos en el mundo 5G dentro de las redes de baja frecuencia es todavía una reducción de consumos energéticos en los dispositivos que tenemos. No sé si he clarificado tu pregunta. Sí, ok, muchas gracias. Y luego, en cuanto a lo que hablabas de LoRa, bueno, sí que es verdad que al final en las redes de baja frecuencia cada una de las tecnologías está teniendo un modelo de transmisión o un throughput que se llama diferente. LoRa quizás es una tecnología que se acerca muchísimo a las tecnologías celulares en cuanto a capacidad de transmisión. La tecnología celular puede llegar a 100 kbits segundo, un LoRa se habla de 50 kbits segundo. Y luego hay otras tecnologías que no llegan a los 100 bits por segundo. Pero aquí lo que también tenemos que estimar es si para nuestra solución es necesario ese performance, ¿no? 5G viene un poco a ser el Ferrari y este tipo de redes. En la red de baja frecuencia lo que hay que ver es si con 100 bits segundos, porque lo único que necesito es transmitir mi temperatura una vez a la hora, es suficiente o no es suficiente, ¿no? Es ahí donde un poco tenemos que marcar el caso de uso.
Pues mira, Luis, te contesto. Hola, ¿cómo crees que va a afectar el sector inmobiliario residencial, tanto a la construcción como a a la comercialización? Pues yo creo que a ambas cosas mucho. Hace un par de años, cuando lanzamos un poco el go-to-market de las redes Narrowband aquí en España, una de las soluciones que estuvimos mirando para implementar eran unos sensores que permitían detectar el estado de fraguado de los hormigones. Y alguien decía, joder, pero si realmente es que construyes una vez, ¿no? ¿Para qué quieres saber tú el estado de fraguado, ¿no? Y alguien, bueno, con mucho conocimiento, por ejemplo, nos lo explicaba, alguien dentro de una empresa de construcción aquí en España, decía, claro, es que un hormigón, como al final nadie es capaz de medir en tiempo real las temperaturas, las humedades, todo lo que hay alrededor de una obra, pues al final el tiempo de fraguado normalmente se da como estándar en base a una tipología de hormigón y un tiempo. ¿Qué significa? Que mañana saques un fraguado en una casa, pues a lo mejor la normativa es que tienes que esperar 23 días antes de construir el siguiente piso, porque esos son los días que tienes el fraguado. Si conociésemos todos los valores en tiempo real, con sensores que, por ejemplo, van en el mismo fraguado, se lograría a lo mejor llegar hasta reducir 4 o 5 días. 4 o 5 días en una torre de 40 pisos es una barbaridad de tiempo, ¿vale? Y mejorar 4 o 5 días cada uno de los pisos porque se logra llegar a conocer la exactitud de esos valores y por tanto se empieza a construir cuando se debe construir la siguiente planta y no en base a a un estándar marcado para ese tipo de hormigón, pues nos permitiría acelerar y por tanto abaratar en gran medida la parte de construcción. La parte de sector inmobiliario residencial, pues todo lo que está viniendo en cuanto a domótica, en cuanto a monitorización de edificios, monitorización de eficiencia, control de consumos, es algo que ya está. O sea, es algo que está ya presente y que incluso hay inmobiliarias que ya directamente ofrecen este tipo de viviendas con esta domótica integral o incluso que son parte de estos negocios, ¿no? Al final no nos olvidemos que una empresa de alarmas pues está comercializando este servicio de seguridad basado en una especie de domótica que realizan sobre nuestro edificio, una monitorización que realizan sobre nuestra vivienda utilizando IoT. Es una buena pregunta. Yo diría que no ha terminado de despegar la domótica quizá en España, ¿no? En otros países sí. Y luego también muchas veces es lo que nosotros apreciamos de estas soluciones domótica y el valor que acaban teniendo estas soluciones de domótica para que nosotros le apreciemos un uso, ¿no? Sí que es verdad que también, como decía antes, uno de los aceleradores que cada vez somos más digitales, cada vez vamos aceptando mucho mejor este dato, el que nosotros podamos cambiar la temperatura remotamente de nuestra casa, que podamos ver si en nuestra casa pasa algo conectando una cámara, que podamos ver una fuga de agua. Cada vez nos fiamos más de este tipo de soluciones que encima, como digo, cada vez son más baratas o más comercialmente atractivas. Por tanto, toda esta unión es muy probable que haga que poco a poco esta domótica vaya despegando de forma más rápida. Otros países que quizá este cambio cultural, este cambio mental, esta digitalización van un poco más adelantada, tipo Estados Unidos, pues por ejemplo, allí está muchísimo más consolidado todo lo que es la domótica. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, esta posibilidad de Edge Computing reducirá costes de servidores además de los tiempos. No es que reduzca costes de servidores, probablemente estoy convencido de que en su inicio al menos los costes de Mobile Edge Computing serán mayores que los propios en sí de un cloud estándar, pero sí que permitirá habilitar aplicaciones que hasta ahora son impensables. Si una aplicación para que funcione necesita que haya una latencia inferior a 5 milisegundos,
o incluso inferior a 10 milisegundos, tipo una GV, un elemento que va moviéndose por una fábrica para transportar piezas de forma totalmente autónoma, por ejemplo. Si no existe esta capacidad de edge computing y este tipo de controlador directamente en la nube, pues no tendrá sentido alguno, porque no se podrá ni siquiera implementar. O sea, no se podrá ni siquiera hacer. Por tanto, más que reducción de costes inicialmente, son habilitadores. Sí, está claro. Si al final todo lo que rodea el IoT, José, es dato. O sea, es capturar de forma automática cantidades ingentes de datos para ser mucho más precisos en estos big data, en estos machine learnings, en estos servicios de inteligencia artificial que nos permiten cada día optimizar mucho más nuestras decisiones. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, no sé si estás por ahí, Rosa. Sí, estoy oyendo, la verdad que muy interesante. La verdad que el tema es muy, muy interesante y muy novedoso. Como tú dices, no sé si alguien quiere preguntar alguna última cuestión o alguna duda que tenga. Ha sido una explicación muy, muy clara dentro de los tecnicismos de los que hablabais, pero la verdad que Me he tratado de ir al mundo más mundano que conocemos, pero evidentemente siempre algún tecnicismo nos sale. O sea que la verdad que muy, muy interesante. Veo que todo el mundo dice que interesante, que les ha gustado y si no tenéis ninguna pregunta, pues dejamos ya descansar a David después de tenerlo con su exposición. Así que te agradezco mucho tu tiempo, David, en esta presentación. Vosotros. Así que muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que habéis asistido y os habéis quedado. Os mandaremos a todos los que os habéis inscrito la presentación que ha hecho hoy David, pues por si la queréis volver a ver en otro momento. Y aquellos que se habían apuntado pero que finalmente no han podido entrar, pues por si la quieren tener para que la vean. Y os agradezco a todos vuestro tiempo. Así que muchísimas gracias a todos, sobre todo a ti, David. Si quieres despedirte o decir algún último consejo a todo Nada tu... más que lo que os digo, hacen falta muchísimos más perfiles. Cuanto más seamos en este equipo o en este mundo IoT, mucho mejor. Que aquí hoy lo está haciendo fantásticamente y que, como veis, es un mundo al menos muy interesante y al que le gusten las siglas es un mundo apasionante, porque tenemos siglas de todos los colores y modelos y marcas. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, David. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta Adiós. luego. Buena tarde. Adiós.